San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, que formó parte del grupo de los 12 apóstoles y es mencionado en los evangelios como hermano de Jesús. También se le llama simplemente Tadeo o Judas de Santiago, aunque la identificación entre Tadeo en los evangelios de Mateo y de Marcos y de Judas de Santiago en el evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Son discutidos estos nombres por los especialistas. En esos casos parece existir la tendencia de acompañar el nombre de Judas con alguna especificación, quizá por la preocupación de los escritores de aquellos textos, por diferenciar a Judas Tadeo de Judas Iscariote, el apóstol Judas, a quien se le atribuye haber traicionado a Jesús. El nombre Judas es una palabra hebrea, Yehudá, que significa alabanzas, sean dadas a Dios. Tadeo, término proveniente del idioma arameo, significado valiente, hombre de pecho robusto. Y también se le llamó Leveo, que significa hombre de corazón tierno. Junto con Simón el cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados con más judaizantes dentro del grupo de los 12. Según el Evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la Última Cena, durante la cual tuvo una participación muy especial. La tradición en la Iglesia le atribuye la autoría de la epístola de Judas. También este punto es debatido por biblistas. La escasez de datos sobre Judas Tadeo y algunas identificaciones equívocas de su persona se han visto reflejadas en la variedad iconográfica que lo caracteriza. Se representa con una maza o mazo, herramienta con la que, según la tradición, sufrió martirio hasta el siglo XIV. Se le personifica con frecuencia con alabarda o hacha, incluso con una espada. La regla doblada, con la que también se le suele representar, es una estilización del sable Samshir, de origen persa, arma con la que asimismo se atribuye su decapitación. A menudo sus representaciones portan una imagen de Jesús, a veces con forma de medallón en el pecho, en recuerdo de la leyenda contenida en el libro de la leyenda dorada, según la cual este apóstol habría llevado el medallón a la corte del rey Abgar V de Edesa para sanarlo. En realidad, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, quien fue a sanar al rey Abgar V fue Tadeo de Edesa, uno de los 72 discípulos mencionados en Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 24. Pero para cuando fue descubierto ese error, la iconografía del medallón en el pecho de Judas Tadeo ya se había popularizado. También se le puede representar con una llama de fuego sobre su cabeza, significando su presencia en Pentecostés, y un rollo en representación de la epístola de Judas, que es uno de los libros canónicos que la tradición eclesiástica tiende a atribuirle. En el simbolismo medieval se considera la piedra preciosa crisoprasa como atributo del apóstol Judas Tadeo. Hoy en día la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Su festividad se celebra cada día 28 de octubre. Judas Tadeo no era protestante. Sería hijo de Cleofás y posiblemente hermano de otro apóstol, Santiago el Menor. Parece haber gozado de varios nombres. San Jerónimo de Estridón lo llamó el trinomio, es decir, con 3 nombres. Judas, que en palabra hebrea significa alabanzas que sean dadas a Dios, poseía una significación positiva. Tadeo el valiente. Pero se dice que algunos escrituristas sostuvieron que Judas de Santiago y Judas Tadeo no eran la misma persona.
Se han propuesto teorías alternativas para explicar la discrepancia entre los evangelios, el reemplazo no registrado de uno por el otro durante el ministerio de Jesús causado por apostasia o muerte, la posibilidad de que el número de 12 para los apóstoles fuera un número simbólico o una estimación, y que los hombres no fueron registrados perfectamente por la Iglesia primitiva. Con todo, estas líneas de interpretación son hasta ahora minoritarias. Algunos autores sostienen que la línea de pensamiento clásica dan el nombre de Judas, tan mancillado por Judas Iscariote. Incluso en los evangelios los evangelistas se sentían avergonzados de mencionar el nombre de Judas. Su prejuicio era bastante evidente. Por lo comentado anteriormente, Judas Tadeo es así llamado por unir al menos dos nombres diversos, mientras los evangelios de Mateo y Marcos lo llaman simplemente Tadeo. Judas es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios. Además de la aparición de su nombre en la nómina de apóstoles, solo es nombrado una vez, en el Evangelio de Juan, donde el evangelista menciona una petición de Judas Tadeo a Jesús durante la última cena. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Según la tradición oriental, Judas Tadeo habría muerto en Beirut, Líbano, mientras que para la tradición occidental, en el martirologio romano desde el siglo VIII, evangelizó la Mesopotamia, para luego reunirse con Simón el Cananeo y predicar varios años en Persia, incluyendo la zona de la actual Armenia, para ser martirizados en Suamir, Persia, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. En la tradición siria se ha identificado a Tadeo con Adai, el mensajero, que por encargo de Jesús le habría llevado una imagen de su maestro al rey Abgardo V de Edesa, también conocido como Abgar, cuando estaba enfermo. Existe una pasión de origen latino llamada Hechos de Simón y Judas, en Lipsius, en donde se atribuye al siglo IV o V. En ella se narran los milagros, conversiones y martirios de los apóstoles. El relato está situado en Persia y Babilonia. Dice que después de predicar y obrar milagros, convirtieron al cristianismo al rey Acab de Babilonia. Luego, su tránsito por Persia habría sido más tortuoso y difícil. En su peregrinaje junto con Simón el Cananeo, recorrieron todo el territorio predicando, convirtiendo y bautizando a sus habitantes, y al entrar a la ciudad de Suamir, habían sido sorprendidos por dos hechiceros paganos llamados Saroes y Arpsact, que los obligaron a adorar a sus dioses. Al negarse a adorar a sus dioses, fueron sentenciados a muerte. Y según la tradición del catolicismo, a Simón el Cananeo lo martirizaron, aserrándolo por medio, y a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una maza, se le habrían seccionado con un hacha o con un shamshir. De allí que los representan con alguno de estos instrumentos de muerte en la mano. Hasta el siglo XIV se personificó también a Judas Tadeo con alabarda o con una espada. Al conocer la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia habría invadido el lugar con sus soldados, recogido los cuerpos de Judas Tadeo y Simón el Cananeo, y llevados los mismos a la ciudad de Babilonia, cuando los musulmanes invadieron Babilonia. Los restos habrían sido sacados secretamente y llevados a Roma. En el año 800, el Papa León III le presentó a Carlomagno un conjunto de restos óseos, declarando que eran las reliquias de ambos santos. Carlomagno habría conducido una parte donada de esas reliquias a Francia. Hoy parte de ellas se veneran en una cripta en la Basílica de San Pedro,
y otra en la de San Saturnino de Tolosa, en Francia. La Iglesia de Occidente celebra conjuntamente a Judas Tadeo y Simón el Cananeo. En Oriente se desglosan las respectivas festividades. Las reliquias habrían sido llevadas a un monasterio del rito armenio localizado en una de las islas del lago Issyk-Kul, en Kirguistán, donde han permanecido hasta mediados del siglo XV. Después las reliquias habrían permanecido o habrían sido trasladadas a un lugar más recóndito en la cordillera del Pamir, que abarca Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y China. Recordemos a San Judas Tadeo el 28 de octubre por las causas difíciles e imposibles, así como desesperadas.